Vamos a orar. Señor, somos incapaces de poder transmitir esto si tú no intervienes, tu Espíritu Santo interviene en nuestro corazón, Señor. Tan solo somos siervos inútiles que hacemos lo que nos ha sido encomendado, Señor, que es predicar tu palabra. Y Señor, queremos que tú seas quien pueda ir renovando nuestra mente, amoldando, que nuestra fe, nuestra vida, nuestro carácter pueda ir tomando la forma de Cristo, Señor. Eres tú a quien queremos seguir y definitivamente, Señor, tenemos mucho que aprender de ti. Hoy, Santiago, contundente, Señor, que tu Espíritu Santo pueda como fuego y martillo romper la dureza de nuestro corazón para poder recibir entonces la buena semilla en nuestro corazón y que eso pueda dar fruto para tu gloria. Señor, que no sea un hombre, no seamos una iglesia, eres tú quien renueva y transforma nuestra vida para gloria de tu nombre. Gracias por darnos una esperanza y un futuro. Gracias porque tu Espíritu Santo está en nosotros, a los que te hemos recibido como Señor y Salvador y hemos arrepentido y creemos en toda esta obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Bendice este tiempo con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. El corazón del problema. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 10. El contexto histórico hasta aquí necesitamos recordar que es en la iglesia primitiva, ¿sí? La iglesia recién formadita, ¿sí? Había hambruna y persecución. Había hambruna y persecución. Los primeros cristianos no la tenían fácil. Ellos estaban recibiendo... Deja tú la inflación del 4%, ellos realmente no tenían que comer. Aparte de eso, estaban siendo perseguidos por el hecho, mejor dicho, por el hecho de seguir a Jesús. Antes no se llamaban cristianos, eran los del camino, se les decían algunos. Eran perseguidos, pero no como con comentarios en sus redes sociales o mandándole cartas. Iban a sus puertas para asesinarlos. Entonces, sí había un crecimiento que Dios les había dicho, sin embargo, no fue por su voluntad. Se habían acomodado demasiado en su área de confort, en la iglesia primitiva, y entonces Dios los dispersa. ¿Se acuerdan cómo iniciamos el primer capítulo de Santiago? A los que están en la dispersión. Y eso es interesante, porque Santiago definitivamente a Horizonte Ciudad de México nos está sacando de nuestra área de confort. ¿Duele? Por supuesto. ¿Es cómodo? Pues no, porque si no sería nuestra área cómoda. Sin embargo, eso es necesario para que tú y yo tomemos la forma de Cristo. Ya hemos visto hasta aquí, pues, cómo Pablo habla acerca de no tener favoritismos, también de cómo el mal uso de la lengua puede ocasionar arder en las demás relaciones. Hemos visto también que hay dos tipos de sabiduría. Y si no es la sabiduría de lo alto, muchas personas están entonces siendo predicadores de Satanás y no se han dado cuenta. El mundo, la carne y el diablo son las tres fuentes de la sabiduría humana. ¿Se acuerdan de todo eso que vimos hace 8 días? Si tú y yo no estamos obteniendo la sabiduría de Dios, entonces estamos obteniéndolo de otro lugar. Y es muy sencillo. O eres amigo o eres enemigo de Dios, que lo vamos a ver aquí en este capítulo. También, básicamente, podemos resumir los capítulos anteriores, que lo que sale de nuestra boca enseña o revela de lo que está repleto y es verdaderamente nuestro corazón. Voy a repetir eso. Lo que sale de nuestra boca enseña y revela lo que está repleto nuestro corazón. A veces decimos algo y lo ocultamos diciendo, no quise decir eso. No, ya estaba en el corazón. Porque del corazón viene, ¿qué iglesia? ¿Del corazón viene qué? Ah, muy bíblico, sí. ¿Qué más viene del corazón en las palabras de Jesús?
homicidios, malos deseos, pleitos, chismes, y toda cosa mala viene y brota del corazón. En el versículo 1 de Santiago 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Es una pregunta que no necesariamente espera una respuesta. ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ahora, no sabemos cuáles eran los conflictos que estaba teniendo Santiago o la carta primitiva, pero déjenme decirles una cosa, había conflictos, había peleas. Había de que yo dije, que tú dijiste, que a mí me dijeron, que a mí me dolió, que a mí me ardió, que a mí me encendió, que a mí me enchiló. Había todo tipo de conflictos, porque algunos dicen, es que tenemos que regresar a la iglesia primitiva. Bueno, la iglesia primitiva también estaba expuesta a conflictos, a guerras. Qué palabra tan interesante. Las guerras entre ustedes. Recuerden, Santiago está dirigido a un público cristiano. Es decir, Primera de Corintios nos habla de que algunos cristianos inclusive estaban tan peleados entre sí que buscaban los tribunales para que les resolvieran sus conflictos. Santiago dice, ¿por qué hay guerra? ¿Por qué hay conflictos entre nosotros? Y la respuesta es muy sencilla, ¿verdad? Por eso no espera una respuesta de nuestra parte. ¿No vienen entonces de aquí adentro? Los conflictos nacionales, las guerras y las persecuciones vienen de aquí adentro, vienen de aquí. Por eso, cuando alguien llega a pedir consejería conmigo a lo largo de los años, el Señor me regaló hace algún tiempo el Salmo 55, cuando David está siendo perseguido y cuando David está siendo amedrentado. Y en ese periodo, en el Salmo 55, David dice, ¿Cómo desearía yo tener alas como de paloma y volar hacia el desierto? Así podría huir. En ese sentido, cuando yo estoy dando consejería y cuando tú estés dando consejería o te estés autoaconsejando con la palabra de Dios, debes de recordar que puedes ir al lugar más remoto, puedes ir al oasis, puedes ir al lugar paradisíaco del lugar del planeta donde tú quieras. Sin embargo, el problema está en tu interior. Porque entonces nos pintan falsamente que venir al cristianismo es de color de rosa. Ven a Cristo porque se te van a acabar tus problemas. Ven a Cristo porque así vas a parar de sufrir. Ven a Cristo porque así se van a acabar tus problemas financieros. Ven a Cristo porque necesitas un abrazo. Nosotros no le hacemos un favor a Dios haciéndonos cristianos. Y muchos charlatanes dicen, ven a Cristo porque está llamando a la puerta. Pobrecito, y nadie le abre. Pobrecito, es que nadie se está convirtiendo actualmente. Nosotros no le hacemos un favor a Dios convirtiéndonos de nuestros pecados. Al contrario, nosotros somos beneficiados al arrepentirnos de nuestra maldad y que un Dios todopoderoso, justo y santo, apartado del pecado, pueda decir, les he dado acceso por medio de la gracia en Cristo Jesús. Todas esas falsedades, ¿sí?, pueden estar alrededor de una cabeza de decir, bueno, es que mis conflictos vienen de mi cónyuge o de mis hijos o de mi trabajo o en la ciudad donde tú me pusiste. Dios, quien tiene la culpa de toda esa soberanía, eres tú. ¿Para qué me pusiste aquí? ¿Para qué me pusiste en el código postal donde estoy? ¿Para qué me diste la familia que yo no escogí? ¿No es muy arrogante eso? Si Dios es soberano, Dios sabe por qué nos puso en esa familia. Ahora, ¿no te gusta? Es una gran oportunidad para amar. Ahora, no es fácil. Nadie, ni Cristo mismo, dijo que iba a ser fácil. Diría mi madre de allá del rancho, Silao, si fuera fácil todos lo harían. Me chocaba que me dijera eso. Sin embargo, qué interesante, porque en este sentido fue tan difícil que Cristo tuvo que morir por nosotros en la cruz del Calvario para que tú y yo podamos reflejar algo que no podemos. Amor para el enemigo. Normalmente la comunidad nos dice, bueno, si tienes luchas es porque estás con la persona incorrecta.
Si tanto te fricciona esa relación o ese trabajo o esos amigos, entonces córtalos de inmediato. Y de ahí entonces se está sembrando una mentalidad y un carácter fragilito, de cristal, que al mínimo enfrentamiento sale huyendo. A la mínima confrontación sale escapando. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? No sabemos qué conflictos había, pero lo que sí sabemos es que el problema del corazón, el origen de todo eso, es el problema del corazón. El problema no es el padre que te tocó, o la madre que te tocó, o los hijos que te tocaron, o la pareja que tienes actualmente. El corazón del problema es el problema del corazón. Y no es el del otro, es el tuyo, es el mío, es el nuestro, querida iglesia. ¿Te enojas? Porque tienes un corazón sucio. Tú eres responsable de responder al otro con sabiduría y mansedumbre, con amor, con gracia, con verdad. Te irritas porque muy seguramente no has rendido tu vida por completo ahí. La raíz de los conflictos en el matrimonio, las iglesias, los países, es la misma, el corazón. Y alguien dijo por ahí, la causa de los problemas, como la discusión entre personas, la violencia verbal o los conflictos nacionales, tienen el mismo origen. El egoísmo que nos lleva a querer más de lo que tenemos, envidiar a los demás y a codiciar a lo que otros tienen, ya sean posesiones o posiciones o cualquier otra cosa. La raíz de los conflictos sigue siendo el mismo, el egoísmo. Yo quiero lo que él tiene, la tierra, el terreno, la pareja, los hijos, el trabajo, las finanzas, la piedad. El deseo no sano de satisfacerme nos lleva a reinterpretar la vida para usar a las personas como objetos de satisfacción personal, ¿sí? Y obtener lo que yo quiero, lo que tú quieres, pensando que tu derecho es más importante a toda costa y urgente que el de los demás. Por eso, mi querido amigo, tienes guerra con tus hermanos, porque crees que es más importante ganar el conflicto y tener la razón que ceder por amor. Ambición egoísta. Sí. Versículo 2. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. ¡Ay, qué fuerte! Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Aquí todas estas porciones están haciendo alusión al Sermón del Monte. Acompáñame a Mateo capítulo 5, 21. Vamos a leer mucha Biblia el día de hoy, entonces espero que estés ahí muy a las vivas. Que alguien fuerte lea, por favor. Bueno, que alguien lea fuerte. ¿Sí? Que alguien en voz fuerte lea Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. ¿Qué dice? Mateo 5, 21 y 22. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Síguele. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Hasta ahí. Pastor, pero yo no digo esas cosas. Yo no le digo a mi hermano inútil, ni tampoco le digo idiota. Pues no lo diremos, pero sí está en el corazón. Es inútil que vengas con tus conversaciones para tratar de resolver las cosas. No tiene sentido que vengas y trates de reconciliarte conmigo.
en cierto sentido, le estamos diciendo idiota, inútil a sus comentarios a la otra persona. No sirves. No sirves para mis propósitos. No sirves para yo lucir bien. No me sirves para yo entonces estar en el centro de la conversación. Qué rudo, qué difícil. Y la selección de palabras que Santiago utiliza por inspiración del Espíritu Santo son adecuadas, querida iglesia. Una guerra, matar, destruir. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Mi querido hermano, mi querida hermana, ¿a cuántas personas mataste esta semana? Había dos mujeres en Filipenses 4, del 1 al 3, si alguien lo puede leer, Filipenses 4, del 1 al 3. Había dos mujeres en la iglesia que no se llevaban bien. ¿Cuál era la instrucción en esa iglesia? ¿Alguien que me ayude a leerlo en voz alta? Filipenses 4, del 1 al 3. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero también te ruego. Hasta ahí. Regrésale. Que vivan en armonía. ¿Qué dice ahí? Que sean uña y carne. Que sean amiguis, amiguis. ¿Qué significará la palabra armonía entonces? Ya lo he definido en muchas ocasiones. Tony. Cuando un conjunto de elementos están acomodados de tal forma que se siente paz, se siente estar en su justo momento, porque cuando hay disonancia, generalmente es una armonía disonante, pero cuando es consonante, cuando todo vibra al mismo sentir, pues se tiene que ver esta consonancia o esta armonía. Entonces, si estuviera en mi época hippie, diría que no seas mal vibroso, ¿no? Algo así, para generar una armonía, que las dos frecuencias puedan ser consonantes, que sean del mismo sentir. ¿Qué significa esto? Entonces, que sintamos exactamente lo mismo. ¿Qué dice en otras porciones acerca del mismo sentir de quién? Tengan entonces el mismo sentir que Cristo Jesús. Que no considerando como alguien aquí, alguien que estaba allá en el cielo, asunto que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo en el Señor. Y luego, en el versículo 3, ¿qué dice? Tony. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Piden y no reciben, versículo 3 de Santiago, porque piden con malos deseos para gastarlo en sus placeres. Los malos entendidos, querida iglesia, de quien es, nos lleva a tener pésimas prácticas teológicas, porque entonces agarramos la doctrina para acomodarlo a mi conveniencia. Hoy hay mucha confusión inclusive del quién es el hombre, quién es la mujer, quién es un joven, quién es un pastor, quién es un siervo. Todo ya está como muy diluido. Por eso a veces pedimos, pero ni siquiera sabemos cómo pedirlo bien. Un ejercicio en consejería, si tú estás dando una consejería actualmente, sería preguntarle, ¿cuál es tu conflicto? Y ya, le ponen nombre al conflicto, ¿no? Y entonces, ¿cómo has orado por eso? Una de dos. O ni han orado, o han orado para que el otro cambie porque yo no estoy cómodo con él o con ella. Son oraciones mal dirigidas porque no sabemos quiénes somos. Fíjense muy bien, alguien que me ayude a leer Colosenses 2:8, por favor. Hay que definir quiénes somos y eso simplemente y verdaderamente se define con la palabra de Dios. Colosenses 2:8. ¿Qué dice?
Ahí está. Con palabra de Dios en mano. No te dejes cautivar por la filosofía y vanas sutilezas, querida iglesia. Esa frase bonita que te aparece por ahí suena bonita, pero es una vana sutileza. La filosofía no es que tú tienes que, ya un montón de cosas que hemos hablado con anterioridad. No te dejes cautivar por eso, tomar cautivo, ser su esclavo de todo eso. Dios no contesta oraciones que están orientadas hacia su propio placer. Las peticiones que no tienen puesta su mirada en el reino de Dios serán, me atrevo a decirlo así, rechazadas, objetadas, resistidas. En cambio, las de un corazón contrito y humillado, las que buscan parecerse al carácter de Cristo, es algo mucho mejor para acercarnos en humildad y en oración a Dios. Señor, no puedo. ¿Quién eres y qué quieres que yo haga? Lo oró Pablo. Hay algunas opiniones falsas del hombre. Voy a mencionar nada más dos. El hombre es básicamente bueno. Alguien dice por ahí, como esas cuestiones filosóficas o vanas sutilezas, ¿sí?, que el hombre es básicamente bueno. En otras palabras, no, es que está condicionado a donde él creció. El hombre es bueno porque va a ir al infierno. El infierno es algo construido por la sociedad. Satanás es alguien construido por la humanidad. Básicamente, los que piensan eso de que el hombre es bueno le están haciendo más cómodamente el camino al infierno a alguien que no se ha arrepentido. El hombre no es bueno por naturaleza. Ningún hombre, ninguna mujer. Mujer, escucha eso. Ningún hombre es bueno. Hombre, escucha eso. Ninguna mujer es buena. Padres, escuchen esto. Ningún hijo es bueno. Hijos, escuchen esto. Ningún padre es bueno. Y aún, siendo padres malos, sabemos dar buenos regalos a nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios, siendo un padre bueno, nos dio a Cristo Jesús para que tú y yo pudiéramos ser renovados en nuestra mente? Jeremías 17:9, alguien que lo lea en voz alta, y eso lo tienes que tener ahí en tus notas. Jeremías 17:9. No es nada más así como que yo me lo inventé o cosas por así. Está en pantalla. ¿Qué dice? Escuchen eso. Alguien que lo lea. ¿Ro? ¿Tú te paraste? Rodrigo, léelo en voz alta, por favor. Ahí está. Gracias, Rodrigo. Y Romanos 3:12, ¿qué dice? Esto lo tienen que saber tus aconsejados. Quien es perverso y engañoso eres tú. Romanos 3:12, ¿qué dice? Ajá, síguele. Ahí está. Es simple, mi querida iglesia. Hay otra posición, una falsa creencia del hombre de que el hombre es una víctima no responsable de circunstancias trágicas e insensibles para él. Muchos dicen entonces que yo soy la víctima. Y la víctima, y la víctima, y la víctima. Y eso vende, porque me hace así en el corazón. Tú no tienes la culpa. Lo tienen la culpa los demás. No, Dios no te ha dado, pues Dios malo, malo Dios, tú estás bien. Romanos 14:12, ¿qué dice? Pónganse ahí bien truchas porque voy a lanzar muchísimas citas ahorita, ¿eh? Romanos 14:12, ¿qué dice? ¿Ah? Punto. ¿Darás cuenta de tus hijos? ¿Darás cuenta de tu esposo? ¿De tu esposa? Buenas preguntas, ¿eh? ¿Darás cuenta de aquel incircunciso publicano gentil que se atrevió a usurpar y a ultrajar tu reino? ¿Darás cuentas de él? Y quiero ser más sensible y empático con lo siguiente. ¿Darás cuenta de quién te abusó? En todo el amplio sentido de la palabra.
según ese versículo? No. Cada uno dará cuenta de sí mismo delante de Dios. Eso debe llenarnos de temor, mi querida iglesia, mis queridas ovejas, porque tú y yo entonces no somos responsables de la actitud que va a tomar el otro, y sí soy responsable de cómo voy a ser consciente de cada palabra que sale de mi boca y sabiendo de que Dios tomará en cuenta eso. ¿Vamos bien hasta aquí? Por eso pedimos y no obtenemos, porque pedimos mal para gastarlos en nuestros deleites. Debemos aprender a aplicar adecuadamente la palabra de Dios a nuestras circunstancias. La palabra de Dios nos enseña que algunas circunstancias, o porque a veces no entiendo lo que sucede, diría un amigo, nada de lo que sucede debajo del sol es una casualidad, es una diosidencia, por ponerlo de alguna forma. Y entonces lo que sucede aquí es para humillar a las personas. ¡Ay, pero eso qué de cristiano tiene! Es un Dios temible. Dios humilla también a la gente. ¿Alguien que me ayude a leer Job 42, del 1 al 6? Job 42, del 1 al 6. Yo se los leo. Dice, entonces Job respondió al Señor. ¿Se acuerdan de todo? Nosotros ya leímos Job, ¿verdad? Ya en nuestro plan de lectura anual. ¿Cómo van con eso? Veo muchos acomodándose en sus sillas. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Con quién está hablando Job? Con Dios. Siguiente. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué ejemplo de Job cuando estuvo en las circunstancias más deplorables que tú y yo nos pudiéramos imaginar? Y dijo, Señor, me retracto de lo que he dicho. Me arrepiento de mi actitud, de la actitud de mi corazón. Soy responsable de eso. Y polvo y ceniza quiere decir, o sea, un símbolo físico para decir, realmente me lamento por el pecado en contra de Dios. ¿Realmente te lamentas por el pecado en contra de Dios que cometiste esta semana? ¿O lo hemos diluido como no pasa tanto, no es para tanto? La Biblia sí nos enseña que todo eso Dios lo abomina, lo detesta, el pecado. También las circunstancias son para atraer a una persona hacia Dios mismo. Juan 6:44. Las circunstancias son para atraernos hacia Él. Juan 6:44. Todo esto para decirte, ¿por qué no recibes lo que tanto pides? Porque a veces pedimos, Señor, líbrame de la prueba. Y Dios dice, no, papá, porque esto es para atraerte a mí. Señor, quítame esto de la vida. No, hija, porque esto es para que me voltees a ver a mí. Dice Juan, nadie puede venir a mí si no los trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. También las pruebas y todo esto es para mostrarse como un Dios mayor, o Dios es mayor que todo. Jeremías 32:17. Jeremías 32:17. Dice así la palabra de Dios. Y dice, Anamel, hijo de tu tío, gracias. Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Es decir, Dios es mayor que tus circunstancias. Génesis 50:20. ¿Qué clase de circunstancias estás pasando hoy? ¿Estás en la cárcel? Tenemos un hermano que sí está en la cárcel. Un hermano de nosotros. ¿Qué es lo peor que podría decir? ¿Que tu familia te traicione y te venda? ¿Que trafique contigo? Bueno, José sabe de qué está hablando y inspirado por Dios, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios, me encanta pero Dios. No dice, pero la economía,
pero mi bondad, no, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy. ¿Qué había pasado al final de la vida de José? Dios había llevado a sus hermanos para que entonces se sometieran a él porque Dios había prosperado a José. Y José tenía una encomienda muy importante en la nación y se preservara la vida de mucha gente. Dios cambió ese mal por algo que a los ojos de Dios era bueno. Quiero que te detengas ahí un momento. ¿Qué mal estás pasando el día de hoy? Que Dios te puede decir, hijo, hija, esto yo lo quiero cambiar para bien. ¿Por qué te resistes tanto? ¿Por qué te resistes tanto? Suéltalo. Dios sabe qué hacer con tu vida. Dios sabe qué hacer con su creación. Dios sabe qué hacer contigo y con tu matrimonio, con tus hijos, con tu trabajo, con todo eso. Dios es el dueño de todo. Y se preservará la vida de mucha gente. Dios también utiliza todas estas circunstancias para revelarse a un creyente. Y muchas otras cosas más. Versículo 4 de Santiago. Por eso mi gran reto, a ver si puedo terminar los 10 versículos. Me vi muy ambicioso, discúlpenme por eso. Dice versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye, esa palabra fuerte, se constituye enemigo de Dios. La palabra adulterio suena muy fuerte. Si yo preguntara hoy quién cometió adulterio esta semana, creo que nadie levantaría la mano. Creo, espero. Sin embargo, todo esto el pueblo de Israel o el pueblo hebreo, el pueblo judío, conocía muy bien a cuándo se refería, cuando decía al adulterio. Y algunas versiones agregan o almas adúlteras, pero las versiones originales dicen adúlteras, rameras, prostitutas. No hay que maquillarle la palabra de Dios. Le está diciendo a una iglesia. Prostitutas, adúlteras. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo? ¿Por qué? Porque Dios había hecho un pacto con su pueblo, sí, diciendo, ¿sabes qué? Y con su iglesia, tú y yo tenemos un pacto legal entre tú y yo, una amistad profunda, y lo que tú has hecho es traicionarlo, acostándote en la lujuria de tu corazón con otros dioses, con otros ídolos. Por eso esto es importante para el pueblo, para Santiago decirle a la iglesia, porque lo tenían muy bien. Un pacto es algo inalterable, no es promesa, que es algo que se puede condicionar a si yo estoy bien o no, ni siquiera es un contrato, es un pacto. Por eso cuando casamos a las parejas es en un pacto matrimonial que simboliza la relación entre Cristo y su iglesia, algo insoluble que representa cómo funciona todo eso en un sistema horizontal, en un plano horizontal. Por lo tanto, la amistad con el mundo es acostarse con el diablo. Poniéndolo así. ¿Con quién adulteraste? Con un ídolo. ¿Y qué hay detrás de cada ídolo? Un demonio. Pastor, qué fuerte es eso. Isaías 54:5. Alguien ayúdame a leerlo en voz alta antes de que pase en pantalla. ¿Qué dice? Isaías 54:5. Porque tu esposo es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Luego sáltate hasta el capítulo 59, versículo 2. Luis. Alguien ayúdame a buscar Jeremías 3:20. Pero las iniquitudes de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Es decir, tú y yo le estamos dando la espalda a Dios. Jeremías 3:20, ¿qué dice? Ciertamente, como una mujer se aparta en rebeldía de su amado, así ustedes han obrado en rebeldía conmigo, oh casa de Israel, declara el Señor. Éxodo 34:15 y 16. Éxodo 34:15 y 16.
¿Qué dice, iglesia? Jeremías 3, 8 al 9. Jeremías 3, del 8 al 9. Mi propósito es hastiarte con la palabra adulterio. Y vio que a causa de todos los adulterios de la mujer Israel, yo la había despedido dándole caja de divorcio. Con todo, su rebelde hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. A causa de la limpieza, donde se prostituyó, profanó la tierra y cometió adulterio con la tierra y con el leño. Hasta ahí. Ya no sabía ni con quién acostarse. Se acostaba con la piedra y con el leño. Ezequiel 6, 9. Ay, pastor, qué incómodo. Es la Biblia. Es Dios. Ezequiel 6, 9. ¿Qué dice? Entonces los que de ustedes escapen me recordarán entre las naciones a dónde serán llevados cautivos, porque eso implica a causa de sus corazones adúlteros que se apartaron de mí, y a causa de sus ojos que se prostituyeron con sus ídolos. Pero se aborrecerán a sí mismos por los males que han cometido, por todas sus abominaciones. Ezequiel 16, 32. Con todo esto quiero que tú puedas ir viendo y observando. Para Dios el pecado no es un juego. Que tengamos conflictos entre nosotros no es un juego. Que haya guerras entre nosotros, iglesia, no es poca cosa para con Dios. Básicamente te estás acostando contigo mismo por el egoísmo. ¿Qué dice Ezequiel 16? No, eso ya. ¿Sí? Es 16:32. ¿Qué dice? Ezequiel 23:37. Ezequiel 23:37. ¿Con quién te estás acostando? ¿Con el dinero? ¿Con tu autopromoción? Han cometido adulterio y hay sangre en sus manos. Han cometido adulterio con sus ídolos y aún a sus hijos que dieron a luz para mí han hecho pasar por el fuego como alimento para los ídolos. Oseas 3:1. Yo no sé si esto te quiebra o no el corazón. Oseas 3:1. ¿Qué dice? Entonces el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los israelitas, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. Señoras. Y Colosenses, vete a Colosenses, Nuevo Testamento, 3:5. Es así como el Señor dice, a pesar de esa condición, te recibo. ¿Qué dice Colosenses? Ahí está. ¿Con qué ídolo te estás acostando? ¿Con la impureza? ¿Con tus propias pasiones? ¿Con los malos deseos? ¿Con la avaricia? ¿Con quién te acostaste el día de hoy? La amistad con el mundo no es posible para el cristiano devoto. El pecado es un asunto serio y grave. Es una traición a una persona, no a una doctrina. Es una traición a una persona que hemos amado porque Él nos amó primero. Dios mismo. Y termino con esto. Mateo 6:24. Ya no me dio tiempo. Mateo 6:24, pero es necesario hablar de todo esto. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las
riquezas. Las fuertes declaraciones que Santiago hizo aquí nos recuerdan que no todo era hermoso en la iglesia primitiva. Tenían mucha carnalidad, mucha mundanalidad, mucho satanismo con que lidiar, mientras que la iglesia del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento es un patrón para nosotros, que no debemos sobreromantizar el carácter espiritual de los primeros cristianos. Tú y yo somos responsables de esas guerras que hemos provocado para con otros hermanos. Y no hemos tenido una respuesta, muy probablemente, porque nuestro corazón está muy lejos de lo que Dios quiere para nosotros. Salmos 37. Y dije que iba a terminar con eso, pero prometo que este ya es el último con el que termino. Salmo 37. Hay una condición para pedir. Tal vez nadie te ha enseñado esto, pero Salmo 37 dice: no te irrites a causa de los malhechores y no tengas envidia de los que practican la iniquidad, porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. Aquí está un preámbulo para que tú sepas cómo llegar antes de pedir con el Señor. Dice: confía en el Señor y haz el bien. No dice y piensa bien, haz el bien. Sé un bien hacedor. Habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. A todo mundo cita ese versículo. Pero encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y hasta aquí. ¿Qué sería lo más justo que tú y yo tendríamos que recibir? Después de todo esto, la muerte. Por ahí alguien contestó: ¿cómo estás el día de hoy? Mejor de lo que merezco. Confía callado en el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites a causa de los que prosperan en su camino, por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo, porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Un poco más y no existirá el impío. Buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí. Pero los humildes poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. Tú y yo sabemos de que la prosperidad, y lo que está hablando aquí, es poder tener la plenitud en vida de lo que Cristo nos ha dado y también una herencia inmarcesible en el cielo. Y bríncate al versículo 40. Y el Señor, después de lo anterior, un corazón condicionado, contrito y humillado que confía en Dios, ¿sí? El Señor los ayudará y los librará de los impíos y los salvará, porque en Él se refugian. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Vamos a orar. Señor, tu palabra es clara cuando nos dice acerca del adulterio y acerca de la perversidad de nuestro corazón. Que el problema no está en el exterior, sino que el corazón del problema es un problema del corazón. Un corazón que no se arrepiente, un corazón que se resiste, un corazón que busca ganar siempre y que atenta egoístamente contra los demás. Señor, no estamos orando, no estamos haciendo esta oración para el mundo. Estamos orando, Señor, por nuestra iglesia, por tu iglesia. Señor, aquí estamos. Perdónanos porque hemos hecho guerras. Perdónanos, Señor, porque hemos hecho conflictos. Señor, nos hemos dejado dominar por las pasiones que ya ni siquiera combatimos. Le cedemos la victoria, Señor. Guíanos a un arrepentimiento y guíanos, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús.